Hoy vamos a empezar nuestro recorrido porque ya tenemos invitados para la mañana de hoy. Virna Yulisa, hay una periodista investigativa que Así tenemos es. como primera invitada de la mañana. Pues está la periodista, eh, pues, pues ¿quién es? Redka Chandiramani, si no me equivoco su Oh, apellido, lo pronuncié correctamente. Ella es una periodista de investigación, editora y creadora del blog Con las manos en la data.info. Y ha realizado desde hace mucho tiempo junto a otro grupo de personas investigaciones profundas en torno al tema de los medicamentos en Panamá y hacia dónde va enfocado, muchos dicen hacia dónde está el negocio y quiénes son los que más en esto hoy por hoy están padeciendo, Fernando. Así es, Redka, bienvenida y buenos días. Muchas gracias, Fernando, Yulisa. Buenos días a ustedes, a toda su audiencia. Redka, bueno, el negocio de las medicinas, pues es una especie de oligopolio donde hay muy pocos jugadores que llevan la mayor parte y muchos que tienen pequeños pedacitos en este gran negocio. Eh, uno, un país donde pues, se venden las medicinas y uno se pregunta, ¿por qué las medicinas son tan caras en Panamá y tan baratas ya no solamente en Colombia, sino en los países europeos y en el resto de América Central, excepto Costa Rica? Y pues, ¿qué pasa con el negocio de las medicinas y hacia dónde va nuestro bolsillo? Porque la mayor parte de los panameños que tenemos seguros privados médicos, nos amanecimos este mes de septiembre con la mala nueva que nos suben las primas a todos, supuestamente por el precio de insumos en los hospitales privados. Bienvenida y buenos días. Buenos días, gracias. Sí, Fernando, como bien describes, los medicamentos, y es una parte del problema, ¿no? Creo que todo esto se puede aplicar y habría que hacer un análisis de todas las aristas que existen para todo el tema salud, ¿no? Pero específicamente los medicamentos, nosotros lo pudimos ver en la investigación, funcionan como un oligopolio, no solamente en el sector privado, sino que las mismas empresas, primero sonaba como algo anecdótico, siempre nos decían, bueno, son un puñado de empresas las que controlan las licitaciones en la Caja del Seguro Social y también son las mismas que tienen la hegemonía de las farmacias en el sector privado, de las grandes farmacias en el sector privado. En esta investigación nos tomamos el trabajo pues de perfilar, estudiando todas las importaciones que se hicieron de medicamentos para uso humano en Panamá en el periodo de un año, entre abril de 2018 a abril de 2019. Y así pudimos perfilar las 5 empresas. Luego eso lo cruzamos con la información de venta de un año de la Caja del Seguro Social y es evidente que estas empresas se reparten más del 50% de las importaciones y también la mayoría de las licitaciones. Para resumirlo, ¿no? Como existen pues las licitaciones de precio único que si no se cumplen o hay algunas tácticas que utilizan estas empresas, a veces en componenda entre ellas, a veces no, pero usualmente eh, hacían vamos a decir, estas cosas antiéticas, ¿no? Porque están a veces puestas como legales, ¿no? Pero son claramente antiéticas porque al final producen un desabastecimiento que no es orgánico, que lleva a la institución a la compra premiante, que luego es la que le infla las ganancias, a veces 100, 200, 300%. A nivel privado nosotros hemos sacado, y con base a lo que daba la información la misma Codeco, ellas tienen ganancias hasta el 500% en los medicamentos. Entonces existía en la ley esto de que el Estado, ya sea el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social, no podía comprarle directamente a las farmacéuticas, sino a través de proveedores panameños, aunque estos proveedores solamente fuesen intermediarios, no farmacéuticas, ¿no? Que lo producen, que uno podría entender, bueno, si hay algún deseo de proteger la industria nacional, pues comprarle a farmacéuticas nacionales. Pero muchas de estas no producen medicamentos, solamente son meros distribuidores, sin aquí querer satanizar a los distribuidores, ¿no? Pero esto le ponía pues una camisa de fuerza a estas licitaciones al propio Estado, que la misma ley se obligaba a utilizarlas y les daba entonces, les cedía así toda
pues el control que debía tener sobre la adquisición de medicamentos para que al final el paciente no fuese un paciente secuestrado por estas lógicas, ¿no? Hoy por hoy, esta investigación que realizaron Redca ustedes se denominaba o se denomina receta justa. Hoy los panameños necesitan tener llevar una receta justa a una farmacia y adquirir el medicamento como debe ser, igual en el Seguro Social que existan los medicamentos. Recientemente el presidente de la República suspendió una licitación en esa dirección y ha buscado los mecanismos para poder garantizar el abastecimiento en la caja de Seguro Social. Luego de tu investigación, ¿ha cambiado el panorama o se mantiene igual o peor? Ok, hay que hacer la acotación. La investigación fue de cómo estaba el panorama en el 2019. En el periodo deportivo, si podemos recordar que los medicamentos fueron un gran tema, ¿no? En la pasada campaña del 2019, cuando gana el expresidente Cortizo, pasan algunas cosas, pues se vuelve, toman el tema de medicamentos, hacen una mesa, invitan a las empresas, pero no modifican un poco la ley también un poco ante la presión, pero todo pareció como un acto, como una pantomima, porque al final en la ley siguió estando ese requerimiento de utilizar a los intermediarios, solamente que se declaraba un desabastecimiento crítico y había una comisión para declarar un desabastecimiento crítico. O sea, se incrementó la burocracia para hacer ver o quizás para acelerar un poco estas compras, según los pacientes que se han quejado por esta última licitación cancelada por el presidente Mulino, pues que si bien puede tener algo de crédito esto de la desconfianza y de que esa licitación pueda llevar también a una compra premiante y a una selección de a dedo de los proveedores, no es tampoco menos cierto que los pacientes tienen pues miedos fundados de que esto vaya a agravar un desabastecimiento y pues que sea la misma historia de siempre, ¿no? Que el paciente va y no encuentra sus medicamentos en la caja del Seguro Social. Los que tienen suerte y pueden pagarlos van y los consiguen en las farmacias privadas. Los que no, pues simplemente dejan de tomar el tratamiento, lo que es mucho más grave para los que tienen enfermedades crónicas. Así que haciendo un balance, en resumen, a 5 años después el problema no se ha resuelto, pienso yo que porque no ha habido la intención real ni del gobierno de Varela, que pues tuvo algo de mérito, pues diciendo que estas empresas no querían que se hicieran las compras por Panamá Compra, como entiendo era la última licitación, sí se iba a hacer por Panamá Compra. Entonces el avance fue muy poco, fue como un solo paso cuando había que dar 20 para empezar a resolver este problema. Pero ¿no? hay algo, Entonces ahora tenemos... Redca, que al haber personas que son, o decir, grupos empresariales que son importadores, distribuidores y dueños de farmacia, pues, ¿qué pasa cuando este medicamento falta en la caja? Es decir, ¿se nota que de repente su precio aumenta en la farmacia? Por simple ley de oferta y demanda. Sí, es una táctica, ¿no? Porque se sabe que hay una demanda y ellos lo saben porque son los que tienen acceso a toda la información de las licitaciones. Por ejemplo, cuántas pastillas de tal o cual medicamento requiere la caja. Bueno, si no la suplimos por la licitación de precio único, que los precios base son bajos, entonces, bueno, la podemos conseguir quizás en compra premiante, donde son las empresas las que ponen el precio. O si no, la suplimos, estoy hablando aquí como la empresa podría pensar, ¿no? Y en efecto, como nosotros obtuvimos varios testimonios, lo hacen. Entonces está en la farmacia privada a un 500% de ganancia. Entonces aquí hay varias aristas. Está el control del mercado, tanto a nivel público, utilizando estas tácticas, el control del mercado privado, porque aquí las farmacias, pequeñas farmacias, no son actores importantes, son también víctimas de este oligopolio. Claro. Y está, pues, está también lo de la ganancia, ¿no? Algunos dirán, bueno, se tendría que en algún momento, creo que también salió al debate, ¿no? Poner un control de precio de estos medicamentos. El problema es que
el control del mismo mercado, de la misma, como le podrían decir, cadena de abastecimiento, es tal que el Estado, pues, hemos llegado a un punto en que el Estado no puede tomar las riendas y se ha entregado totalmente a estas empresas que, ok, podrían tumbarla y mañana vendrían otras, ¿no? Claro. El problema es el mismo sistema que tiene que cambiar, que el Estado tiene que asumir su rol sin pensar que eso significa estar en contra de la empresa privada, porque no lo está. Aquí estamos hablando de un derecho humano que es el acceso a la salud. Pero hay algo que yo he hablado con distribuidores de medicinas y dicen, no es que el precio no lo podemos, es decir, le preguntaba por qué el precio aquí es tan altísimo versus Colombia, por ejemplo. Y yo le dije, ya no tiene que ver con Colombia, porque pueden decir que, bueno, es que la economía de escala colombiana da para tener costos medios más bajos, pero es más barato que, por ejemplo, que Uruguay, que es la ciudad más cara de América. Si uno va a comprar una medicina en Panamá y en Montevideo sale más barata. ¿Por qué? Claro. Y esa tesis, porque claro, yo conversé también con personas que trabajan, ejecutivas de farmacéutica, y es una parte, pues sí, aquí hay que, dirán ellos, tenemos que pagarle a visitadoras médicos. Pero esa tesis se cae, por ejemplo, aquí hay medicamentos que son más caros que Estados Unidos. Los salarios en Estados Unidos no se pagan en Panamá. Entonces Estados Unidos puede tener medicamentos más baratos incluso que los que Panamá. Esa tesis se cae cuando vas a España, donde los salarios son mucho más altos. Claro, entonces viene esto que dicen al principio, no, es que el mercado es chico. Y es algo que se repite, ¿no? Cuando hicimos la investigación, claro, el mercado es chico, pero el mercado latinoamericano no funciona como con una oficina de estas grandes farmacéuticas en cada país. Claro. Nosotros tenemos, todos estos medicamentos incluso llegan muchos a la zona libre y salen desde aquí a otros países de la región. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros, que somos el país que recibe todas estas embarques de medicamentos, que luego se distribuyen a Colombia, por ejemplo, algunos de ellos, y en Colombia entonces son más baratos que en Panamá, cuando tenemos que, por ejemplo, sumarle el flete? Así que hay muchas cosas que se dicen que son excusas también, porque claro, ninguna empresa va a aceptar que está dominando el mercado con estas tácticas. Nosotros recibimos muchos ataques. Lo que sí no se puede negar, Redka, que es un negocio redondo el tema del medicamento, y al final, en medio de todo, están los pacientes, las personas que necesitan para garantizar su salud. ¿Qué usted opina? La Unión Nacional también, sobre ese tema de propietarios de farmacia, se ha mostrado en desacuerdo con el decreto ejecutivo número 28 que prorroga los precios topes de los medicamentos. A raíz de esta investigación que ustedes han realizado, que usted ha realizado, hoy por hoy, ¿qué es lo que se necesita de urgencia ya para ya modificar este decreto, eliminarlo? ¿Qué se recomienda? Bueno, el decreto entiendo que lo hizo en la administración pasada un poco para tratar de mitigar los efectos estos de los precios altos. Entonces, en vez de ir en contra, en vez de atacar la raíz del problema, el origen, la venta inicial del distribuidor de la farmacéutica, entonces se fue a regular el precio final, que al final afecta es a las pequeñas farmacias. Este control de precios no va a afectar a las grandes farmacias porque ya dominan el mercado. Entonces, ellas tienen como le decimos acá, se pueden bandear y pueden incrementar su ganancia, y bueno, sacrificarán su ganancia en la venta privada, pero las tendrán aseguradas, por ejemplo, en las licitaciones, en las que no participan las pequeñas farmacias. Entonces, también fue muy cortoplacista o de muy poca visión del gobierno pasado pensar que un decreto de control de precios iba a resolver este problema, cuando el origen está en todas estas, es multifactorial. Bueno, multifactorial, pero pues si hay algo que la humanidad ha hecho durante toda su historia es tratar de no tomar agua y controlar los precios. Y en las dos ha fracasado rotundamente en los últimos 4.000 años. La pregunta es, ¿qué se puede hacer
para que los panameños tengamos precios accesibles a las medicinas. Porque la verdad es que no puede ser que una medicina cueste una 20ª parte en Colombia de lo que vale en Panamá. Yo pues pienso que yo no estoy en contra del control de precios, más yo pienso que el control de precios debe empezar por el control del porcentaje de la ganancia, para lo que tendríamos que ir a la fuente, que son los distribuidores. Entonces que el Estado le diga, mira, los medicamentos están protegidos por la Constitución como un derecho que el Estado debe proveerle a todos sus ciudadanos. Entonces no puedes tener una ganancia superior a, qué sé yo, 10%, 20% en tu primera venta, para que cuando eso llegue al consumidor final, el consumidor final no esté pagando 500%, 400% de lo que cuesta el medicamento cuando entra. Yo creo que por ahí debería empezar y tener la voluntad del gobierno para empezar a, por lo menos que se vean disminuir los precios. Luego el Estado Pero es que el precio, Redka, baja cuando esa medicina está accesible en el seguro. Si uno va al seguro y está, obviamente no tiene por qué irse a una farmacia privada a comprarla, y eso va a hacer que el precio baje. Es así de sencillo. Pero es que sí, nosotros también, claro, nos ponemos a ver en realidad lo que gasta el Seguro Social en compra de medicamentos, que los mismos, los montos que destina, da en realidad para proveerle medicamentos a toda la población, incluso a la que no esté asegurada. Entonces, también hay una manera, o sea, en las que el Estado está garantizando que la compra de medicamentos a nivel privado también se mantenga como un negocio. Porque si hubiese un buen abastecimiento tanto de la Caja del Seguro Social como del Ministerio de Salud, bien lo dicen, no sería la compra de medicamentos. Nadie se quería meter a tener farmacias, porque no sería un negocio. Bueno. Pero por eso también viene un poco lo perverso de querer introducir esto del libre mercado en un derecho a la salud, ¿no? Claro. De que para que se mantenga siendo un negocio para alguien, de alguna manera el Estado no debe proveer cierto porcentaje para que entonces el que lo pueda pagar siga siendo clientes de las farmacias privadas. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿vas a poner esto por escrito? ¿Se va a presentar en algún documento que pueda ser accesible para cualquiera? Bueno, nosotros pues hicimos la investigación, la hicimos en 3 partes, está disponible en la página web de Con las Manos en la Data.info. Después de eso, pues la Codeco amplió su canasta básica de alimentos, pero como que nos hemos quedado en ese mismo. Por el momento no tenemos pensado ampliar esta investigación, pero siempre estamos pendientes de lo que esté pasando, ¿no? Y en el momento en el que haya más información relevante, nosotros pues claro que la compartiremos, ¿no? Así es. Redka Shadiramani, ella es investigadora de el precio de las medicinas. Bueno.